Dios bendiga, amados hermanos. Esta es una gran bendición poderles hablar a ustedes. Quería entrar en una nota muy importante acerca de lo que dice Primera de Reyes 16:30. Hay algo que quizás el mundo no se da cuenta de lo que pasó antes porque muy pocos leen la Biblia. Pero los que leemos la Biblia nos damos cuenta de todas las historias maravillosas que hay en toda la Sagrada Escritura. Y una de ellas es el reino de Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. 22 años reinó en Samaria. Santo Dios. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Es algo maravilloso que Dios muestra quiénes hicieron justicia y quiénes hicieron pecado. Y Acab fue uno de los mayores que de ejemplos de pecado, de maldad y de cosas que sucedieron en aquella época, pues habían desobedecido las leyes y las reglas del Señor. En el capítulo 16, versos 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Fue y sirvió a Baal y adoró. Eso hacen muchas personas hoy en día. Adoran a los Baales, adoran a los dioses ajenos. Y usted los ve muchas veces glorificando al Señor. Y esto pasaba en aquel tiempo. Una parte del corazón de las personas estaba para servir a Dios y otra parte estaba para servir a los Baales. Y este rey vino a dividir el pueblo de Israel, ofreciéndoles servicios de holocausto, servicios de sacrificios de animales a un Dios y al otro. Santo Dios, hermano, esto pues hoy mucha gente vive igual, sirven a Dios a media y le sirven también a las cosas del mundo por otro lado. Y esto es algo que afecta mucho a la humanidad y a la fe en el Señor Jesucristo. En el verso 32 dice que hizo altar a Baal. En el templo de Baal que él edificó en Samaria. Verso 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Dios, el Dios de Israel. Qué tremendo, hermano, que nuestros actos hacen que Dios se enfurezca, que Dios se ofenda, que Dios se moleste con nuestras vidas. Porque nosotros, hermanos, somos a imagen del Señor. Y a la larga, hermano, pues Dios guarda en que nosotros, hermano, estemos en un vínculo perfecto con Él. Pero a veces el hombre es difícil de entender. No se puede acomodar a lo que Dios quiere. Pero dice que Él hizo un altar a Baal. Qué tremendo cuando no hay una dirección sabia para poder ofrecerle a Dios el mejor culto. No necesitas ser un sacerdote ni andar vestiduras de sacerdote como los levitas o como los fariseos o como los saduceos. Tú necesitas tener un corazón de adoración, porque los verdaderos sacerdotes son los que le sirven al Señor con todo el corazón, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu hogar. Ellos son los que verdaderamente pueden dar testimonio de la belleza y la gloria del Señor Jesucristo. Es decir, que ellos adoraban al sol, adorando bajo imágenes diversas. Acab levantó una probablemente forma como de Hércules Tirio. Si usted lo puede ver, búsquelo en internet lo que significa Hércules Tirio. Una imagen grande en el templo de Samaria. No se ofrecían sacrificios humanos. El fuego ardía continuamente. Los sacerdotes oficiaban descalzos. Las danzas y los besos a la imagen. Eso sucede en nuestro tiempo para todos aquellos que hacen idolatría.
en el capítulo 19, 18 dice que eran los ritos principales. Qué tremendo, hermano, cuando se le adora a un Dios con danzas y con tantas cosas para promover, hermano, a los ídolos, a los demonios, porque a ellos son los que se le adoran cuando la gente no entiende quién es su Dios, no conocen a su Dios, no conocen lo que Dios verdaderamente les pide que se haga. Y dice el capítulo 19, 18, y yo haré que queden en Israel. ¿Por qué, hermano? Porque una vez que el Señor se airó con esto, mandó a Elías. Y Elías fue a Acab y le dijo, deja esa idolatría que tú tienes. Y dice que estando en esto hubo mucha discusión de Acab con Elías, pero yo sé que hay algo importante en todo esto. ¿Sabes por qué? Porque la escritura dice que cuando Acab divisó a Elías, le dijo, aquí está el que causa la desgracia de Israel. Hermano, cuando los hombres son altaneros, idólatras y pecadores, siempre le echan las culpas a los justos, porque ellos son el reflejo contrario de lo que sus vidas han sido en todo lo que han encaminado. Pero cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el que causa la desgracia de Israel? ¿Sabes qué respondió Elías? Dice, no soy yo el causante de la desgracia de Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque has abandonado los mandamientos de Jehová y se han vuelto a los Baales. Claro que sí, habían dejado las leyes, las reglas, a donde Dios prohibió cualquier clase de idolatría que fuera que para que el pueblo adorase. Él había prohibido todas, ninguna que era permitida en el pueblo de Israel, y le había dado sus leyes y sus estatutos para que ellos sirvieran al Señor. Por eso en el verso 19 dice, anda pues a reunir a Israel, que vengan conmigo al monte Carmelo, y con ellos los 450 profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel. Santo es el Señor. Y qué tremendo, hermano, porque cuando se convoca esta reunión va a pasar algo tremendo. Dice que acá convocó a todo Israel en el monte Carmelo y también reunió a los profetas. Todos estaban ahí celebrando algo grande que iba a suceder. Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Aleluya. ¿Hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Dice, si Yahvé es Dios, si Jehová es Dios, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió nada. Unos sabían que era Dios, Jehová, su Dios, y otros pensaban que Baal tenía su poder y también era otro Dios, y no hallaban qué palabra responder. ¿Sabes qué sucedió en ese momento? Los altares que tenía Jezabel fueron quitados en ese momento, fueron desmoronados. Y mató a 450 profetas que incensaban a Baal. Algo tremendo pasó en este momento, en ese lugar. Los pozos o los ríos que estaban cerca de ahí destilaron la sangre de todos estos hombres idólatras. Y se derrumbaron algunos altares que tenía Jezabel. Pero sabes una cosa, cuando Dios te da una gran victoria, también viene una gran persecución. Porque muchas veces nosotros deshacemos todos los dioses para que ya no adorarles, pero hay otros que se levantan contra ti porque ellos no han dejado de adorarle. Una de las cosas que hizo Elías fue huir después de esta gran bendición. Dice que caminó 40 días y 40 noches en el camino, dice, del desierto. ¿Y sabes qué pasó por esta frustración? Una depresión en la vida de Elías, porque él no quería morir. Por solamente una palabra le tocó su corazón y lo mantuvo en temor
Por eso fue la causa de su vida. ¿Cuál fue la causa que lo hizo temer tanto? Sí, la causa es lo que le dijo Jezabel. Dice, verás si hoy no quedará tu cabeza como una de las que ya mataste en este día. Esa palabra, esa amenaza de muerte fue la que hizo huir a Elías. Por eso la Escritura dice que Elías era semejante a nuestras debilidades. Claro que sí. Entonces Dios lo que hizo fue mandarle pan y mandarle comida en el camino de Elías. Y cuando ya él no quería, ¿sabes una cosa? El Señor le dijo, largo camino te resta, porque la depresión nos deja entrar a nosotros en una angustia, en una opresión del corazón. Cuando estamos oprimidos por un lado y por el otro, y amenazas de aquí, amenazas de allá, nuestro corazón no trabaja como debe trabajar. Nuestra vida se complica en gran manera. Por eso necesitamos, sea lo que sea, pagar el sacrificio y hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que tú y yo, a pesar de la idolatría que haya en el mundo, hay que proclamar la verdad del Evangelio. ¿Sabes? Cuando Elías se metió en esa cueva, no quería saber, no quería oír de nadie. Pero la voz del Señor que salió desde afuera, esa voz que lo llamó igual que a Lázaro, le dijo, Elías, sal de esa cueva. Hermanos, qué tremendo cuando Dios está a tu lado y Dios te habla y Dios te dice lo que tienes que hacer. Salte de esa cueva. Aleluya. Y dice que Elías cubrió sus ojos porque dice que hizo Dios pasar un fuego tremendo por todo el monte donde él estaba escondido. Gloria al Señor. Él dice que hubo un gran estruendo, aleluya. Si lo quiere leer, está en el 19:18. Y dice que el Señor le habló y le dijo que habían 7,000, que eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que habían 7,000. 7,000 es un número simbólico, pero en ese caso en Israel era un número singular y literal. Porque dice, hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Qué tremendo, hermano, estar uno ante esto, porque había mucha gente que veía las cosas y callaba. Quizás, hermano, tú seas uno de esos que miras el pecado en la iglesia y te quedas callado. Quizás sea que tú mires a los que andan predicando, que andan en pecado y te quedas callado. El que calla, otorga. Pero aquí no, aquí, hermano, en esto aparece que habían 7,000 que no habían doblado rodillas delante de Baal, pero déjeme decirte, pero estaban ahí también metidos. Y no había nadie que le levantara el ánimo para decir, levantémonos, porque eso no es de Dios. Pero ahí había gente que verdaderamente amaba a Dios, pero no hacían nada. Y muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados viendo el pecado de la gente, viendo el pecado de la comunidad, viendo el pecado de los líderes, viendo el pecado de todo el mundo, hermano, y no decimos nada. Más bien a veces los apoyamos en sus pecados. Y la Escritura dice que el que consiente el pecado también es participante del pecado. ¿Sabes? Una de las palabras importantes que el Señor hizo con Elías fue sacarlo de la cueva. Le dio una señal de fuego. Le dio una señal de temblor. Porque dice que el lugar donde estaba tembló y las piedras se rompían unas con otras. Y de último dice que un gran viento, pero dice que después un silbido apacible. Porque ese es el silbido del Señor. Cuando la brisa suave, Dios se presenta para enseñarnos sus maravillas, sus misericordias. Yo quiero dar tu mensaje, querido hermano, en esta hora. Dios es maravilloso. Él es fiel. Él es grande. A Él sea toda la honra y sea toda la gloria por siempre. Aleluya, hermano. No dejes que el pecado inunde tu casa, tu familia, tus hijos. Háblales, dale señal a ellos de que todavía hay un Dios en el cual creemos, en el cual estamos, en el cual seguimos sirviéndole al Señor. Déjale saber a tu familia, a tus vecinos,
que tú eres un testimonio en medio de un mundo lleno de idolatría, lleno de pecado, de injusticia, de desproporciones tremendas en cuanto a la iniquidad. Viene un mes terrible, hermano, ya estamos en ese mes terrible en que estamos buscando la forma de cómo esquivar, hermano, tanta idolatría, tanta cosa que se presenta y el mundo lo maneja como si nada. Y muchos de nosotros hemos caído en ese pecado inmundo de las tinieblas. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. Tú necesitas caminar con Dios, caminar con el Señor y enfrentarte a todo lo que venga y pararte firme en la meta. Es mi consejo, amado hermano. Dios te bendiga en esta hora. Permítele a Dios que aún en medio de las pruebas y las consecuencias puedas encerrarte en la cueva de Dulán para que tú puedas refrescar tu memoria y decirle a Dios: Señor, aquí estoy, propicio para lo que tú quieras, Señor. Sácame de aquí, pero llévame, enfréntame con todo lo que viene más adelante. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas bendiciones.